Muy bien, cuarto y último bloque de la noche de hoy, en que, como le dijéramos la semana próxima pasada, vamos a seguir conversando del maltrato infantil con nuestro buen amigo, el psicólogo Juan del Amor Moya. Pero antes, nosotros pidiéndoles mil perdones a los amigos ecuatorianos que puedan estar viéndonos. Ecuador es un país donde hace muy poquito estuvimos allí durante 2 años, nos trataron muy, pero muy bien. Estamos muy contentos de haber estado en Guayaquil, de haber estado también en el París chiquito. Los ecuatorianos que me están escuchando saben que es la ciudad de Vinces, en el interior, cerca de Quito. En fin, nosotros vimos allí en vuestro país, amigos ecuatorianos, un maltrato infantil increíble. Vimos, por sobre todas las cosas, en los cantones más pobres que ustedes tienen allí en Guayaquil, un abuso sexual increíble por parte de progenitores de niñas entre 7, 8, 9, 10, 11 años. Conocimos un caso increíble de un padre con 4 hijas. 3 de ellas procrearon 5 hijos con su propio padre. Terminaron denunciándolo cuando la más pequeña cumplió los 7 años, y porque no querían que el padre a la más pequeña le hiciera lo mismo que a ellas, entonces lo denunciaron. Pero ¿por qué no lo hacían y por qué no lo hacen? Y ustedes, los ecuatorianos, lo saben perfectamente bien. No denuncian. Son miles y miles de casos iguales, porque las propias mamás les dicen a las hijas que soporten, porque el papá es el que les da, es el sostén de la familia. Si lo denuncian, viven, y ustedes saben, en cantones muy pobres, con calles de tierra. Realmente, si el padre no está para traer el sustento diario, entonces esa gente no vive. No es una forma de justificar lo que se está haciendo, pero de todas maneras queremos que... Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Te agradecemos una vez más que estés con nosotros. A nosotros eso realmente nos dolió muchísimo, porque lo veíamos a diario. Realmente casos, te decía antes de comenzar la nota, que hay un periódico, un diario extra, tiene 3 apariciones diarias. Cualquier persona que tenga internet, si pone diario extra de Ecuador, va a ver que es un pasquín, yo diría, inmundo, que trae todas estas historias con fotos en primeros planos. Pero háblanos un poco de estos pederastas, pienso yo. ¿Qué diferencia hay entre la palabra pederasta y la palabra pedofilia? Bueno, pues la palabra pedofilia o paidofilia viene del griego, igual que pederasta. Paidos significa niño y filia es como atracción, amor, interés. Entonces, pues paidofilia es, vamos a llamarle, esa atracción que siente un adulto sexual, se entiende, sobre un niño o un adolescente. Sin embargo, pederastia o el pederasta es cuando consume, es decir, cuando acosa sexualmente y consume con el acto sexual contra digo, porque no puede ser nunca ni a favor ni al unísono, contra una criatura. ¿Por qué? Pues porque el poder, la autoridad, la fuerza la tiene el adulto. Personas que, bueno, que en cabeza humana no cabe cómo pueden esas personas hacer eso. Personas, pues me refiero a cabeza humana con cierta salud mental, claro. Personas desequilibradas totalmente, y además con un problema añadido, y es que no se conoce. Se han intentado terapias conductuales, terapias psicológicas, incluso con medicación, pero no se conoce, vamos a llamarle terapia,
que pueda curar este trastorno, porque no se puede llamar de otra manera, trastorno psicológico, trastorno mental, y nada más que habría una solución que está en mente de todos, pero que de hecho pues tendría que ser una actitud evolutiva por parte del pederasta, ¿no? Y no se suele dar. Entonces es una situación dramática que, bueno, que yo creo que incluso la justicia con el tiempo tendrá que pensar que son personas enfermas con un mal pronóstico, muy malo. Sí, justamente yo te iba a decir que estábamos hablando de enfermedad mental en una persona, ¿no? Porque si no, evidentemente estos tristísimos casos no se darían. Pero están aquellas personas que son agresivas ya de por sí, de por naturaleza, ya no solo con los niños, sino con todo lo que les rodea. Entonces, quisiera que nos diferenciaras un poco lo que es el castigo, por ejemplo, por parte del papá o de la mamá hacia el niño, o la agresividad. ¿Qué diferencia hay entre el castigo, reitero, y la agresividad? Pues sí, es bueno distinguir lo que es el maltrato con violencia de lo que es el castigo corrector. Hay que entender que el castigo, la intención es reparadora de un mal o de algo que ha hecho el crío, el hijo, la hija, pues que no debiera. Y ese castigo corrector es importante distinguirlo de lo que es la violencia agresiva, de maltrato con el crío. ¿Por qué? Porque cuando se castiga de forma correctiva, pues no tiene que haber ahí vamos a llamar, un vuelco de emocionalidad. O sea, de emocionalidad en el sentido de enfado, en el sentido de rabia, en el sentido de sinsentido, es decir, tiene un porqué, el crío lo tiene que saber con antelación, es decir, es algo que dentro de la sociedad es menester hacerlo, es decir, los padres tienen que, llegado el momento, castigar. ¿Por qué? Porque hay que corregir. Una criatura, está claro que no se puede educar ni en una familia, ni en la escuela, ni en ningún sitio, me refiero como organización, en la sociedad, pues libremente, haciendo lo que le parezca, porque entre otras cosas sería una mala educación. Entonces es una función de la familia, de la escuela, la socialización. Se deben de socializar las crías, los adolescentes. De hecho, una organización como la escuela, o me refiero a escuela en términos general, ya sea infantil, de primaria o de secundaria, pues todas estas organizaciones tienen su reglamento de régimen interno. Es decir, en ese reglamento pues son unas normas mínimas que la organización se da para funcionar. En esas normas mínimas pues están los derechos, los deberes de los alumnos, así como distintos tipos de sanciones que puede haber con respecto a faltas cometidas. Entonces, pues claro, es natural entender que si eso son unas normas mínimas que nos damos, cuando el crío falta, pues ya sea contra el material, el mobiliario, contra la autoridad de un profesor, de una profesora, cuando falta el respeto, cuando se salta una clase, cuando no viene a clase sin permiso, cuando se escapa de la escuela, pues claro, son faltas que tienen una corrección. Y esa corrección, ese castigo, tiene que ser, normalmente es acorde con la falta cometida. Y entonces, pues claro, ahí en esa línea base que te hablaba yo el otro día, de frecuencia, intensidad y proporcionalidad, es donde debemos de entender que estaría el juicio que se puede hacer en donde si es agresividad o no. Frecuencia, pues vamos, por decir ejemplos, ¿no? Es decir, bueno, es que yo a mi hijo, pues, o a su hijo, le pego muy poco, ¿no? Y cuando es con muy poca intensidad, pero es que cada media hora. Pues claro, eso, ¿verdad? Es una frecuencia que se sale de los límites. No, dice, no, yo le pego de 1000 a 500, a lo mejor una vez al año, pero cada vez que le pega, pues está un mes hospitalizado. Claro, no tiene... Y después, bueno, parece, lo digo de forma de caricatura, pero es para que entendamos lo que es la línea base. Y después la proporcionalidad, que es lo que te estaba comentando antes. Es decir, tiene que ser proporcionado. Es decir, si mi hijo, por ejemplo, le he dicho vuelve a la 1, a las 2 y ha vuelto a las 2:30, pues efectivamente tiene que haber un poco de corrección. ¿Cómo? Pues ya sea manifestándoselo verbalmente, ya sea diciendo el próximo día, en vez de a las 2, volverás a la 1. Es decir, tiene que ser proporcionado. Lo que no se le puede decir es decir, no sales ya en todo el año. Es decir, no tiene proporción, ¿verdad? Igual que cuando se le castiga. Es decir, sin llegar
al extremo de la violencia. ¿Cuándo sería maltrato? Pues sería maltrato cuando uno se vuelca emocionalmente, cuando es desproporcionado, cuando no se justifica, cuando tú insultas, menosprecias o cosificas a la criatura, como tú has empezado, realmente lo que estábamos pensando es que era uno, como decíamos el otro día, un objeto pasivo, además no se le respeta. Es decir, ahí quién tiene importancia, el que quiere pues satisfacer sus impulsos sexuales independientemente de quien tienes enfrente. En ese desequilibrio pues está el egoísmo particular de que el otro no cuenta, el otro es una cosa. Claro, si tú de alguna manera pues las personas que de forma circunstancial, pues a veces lo hemos dicho, se le puede ir la mano o tal, pero son personas que lo reconocen, son personas que se dan cuenta, que después les duele, que intentan corregir y que si es menester se pone en manos de especialistas, de alguien que le pueda ayudar, ¿verdad? Pues entonces la gran diferencia estaría ahí, en esa línea base en que el castigo es corrector, se hace con amor, porque son tus hijos, se intenta corregir, lo que se intenta es socializar, y el maltrato no hay ningún razonamiento del que estamos haciendo. Es sin sentido, es desproporcionado, es malhumorado, es cosificando, menospreciando a la criatura. Esa es la gran diferencia, y luego uno no lo reconoce, como es lógico, porque no le da, no tiene sentido ninguno, además no tiene ni justificación, y la persona que castiga sabe por qué, y luego, como te he comentado, es previsible. Es decir, el crío, el adolescente, sabe a lo que se expone, entre comillas, si desobedece o si no cumple, lo sabe. Es decir, son reglas previamente establecidas. O sea, no puede ir ni un padre ni un profesor a decir, bueno, pues como ha faltado a clase, ahora mismo te coges y yo digo que te vayas a tu casa. No, eso no está escrito así. En todo caso, me llevarás al director, el director tomará las medidas y con arreglo a la normativa. Es decir, tienen que ser reglas, si no consensuadas, pero sí por lo menos que se puedan anticipar. Es decir, que yo las sepa, porque si no me estás engañando. Entonces, esa es la gran diferencia entre castigo y violencia. Muy bien. Aclarado entonces la separación que existe entre el castigo y el maltrato, me gustaría preguntarte cuáles son los factores asociados, que vienen asociados a ese maltrato, y cuáles son, por lo general, las causas que lo provocan. Pues sí, hay factores individuales, por así decir, por parte del maltratador o de quien infringe la violencia, pues como pueden ser haber tenido ascendientes maltratadores. Es decir, esta persona que ha tenido padres, tutores, maltratadores, son proclives a, en su vida adulta, si tienen hijos, también maltratar. Esto es un factor individual que solamente le concierne al maltratador. Después hay también personas que tienen un concepto equivocado de la disciplina. Será por aprendizaje o porque a ellos les parece así, entonces entienden que la disciplina es con violencia. Y además hay, bueno, yo me estoy acordando ahora de un refrán, no sé si en tu país también ese refrán existe, lo de la letra con sangre entra. Claro, claro. Bueno, pues, eso es un refrán que a algún maltratador se le ocurriría, ¿no? Porque la letra con amor entra mejor, con afecto, con aprecio, con cariño entra muchísimo mejor. Bueno, pues entonces pues hay gente, personas que tienen este concepto del castigo y entonces pues lo usan. Hay también padres que tienen como falsas expectativas de los hijos. Falsas me refiero porque, bueno, y eso a veces en deporte me acuerdo que una vez lo hablamos. Hay padres que se proyectan en sus hijos y no son capaces de tener un concepto equilibrado de su hijo y tienen unas expectativas sobre él que no corresponden con la realidad, no solamente en el deporte, en los estudios, en el comportamiento, en la obediencia. Y entonces, claro, como esa expectativa es falsa, pues reaccionan de mala manera. ¿Por qué? Pues porque malinterpretan las conductas del crío e incluso llegan a pensarse que es que pues está confrontando, que le está faltando a la autoridad, que es que no lo respeta, y entonces pues claro, se manifiestan de forma agresiva y violenta. Bueno, hay también un factor individual como es la inmadurez
comentamos, y a lo largo de la conversación se podrá repetir, que hay padres que son muy jóvenes, son inmaduros, no solamente cronológicamente, sino también psíquicamente, a nivel madurativo. Tienen hijos, madres, ya lo sabe, se sabe que también es una lacra el tener hijos tan pronto, con 16, con 15 años. Entonces estas personas, que son también criaturas, pues esta inmadurez les produce también que no sepan, que no controlen los impulsos y maltraten a los hijos, a las criaturas. Hay también otro factor individual, como es el retraso mental. Yo he visto casos, y los he tratado, que cuando hablabas con el padre o con la madre, pues estabas hablando también con una criatura y eran mayores, pero por su, vamos a llamarle humildad mental, por su retraso mental, pues no son capaces de tener un sentido de la disciplina, de la corrección, del trato con el crío, como lo puede tener una persona madura. Entonces, pues también usan la violencia como castigo, el retraso mental. También imagínate un psicópata. Hay personas psicópatas que es la única manera de comunicarse, es la violencia. Y esto conviene que quede claro, porque no todos los agresores son psicópatas, ni mucho menos. Precisamente la mayor parte tienen un comportamiento como muy normal, pasan desapercibidos. Pero el psicópata sí que agrede físicamente. Quiero que se entienda. El agresor no tiene por qué ser psicópata, pero el psicópata sí. Después, hay también personas que ingieren, consumen, pues sea alcohol o sea drogas, y entonces eso pues es un factor individual que les provoca una conducta pues fuera de lo normal, de lo común, como es la conducta agresiva. Estos son factores personales, llamémosle. Luego hay otro tipo de factores que son más de familia, ¿no? Hay familias desestructuradas, familias que después del divorcio, el padrastro, la madrastra, alguien que vive, pues no tiene ese aprecio, esa conducta con el crío como si fuera su padre de verdad. Pues entonces estas familias, que de por sí están desestructuradas, son proclives a que pueda también producirse un tipo de maltrato. Luego, factores que nos trascienden, como puede ser un desempleo, como puede ser la pobreza, como puede ser el no defenderse económicamente en la familia, pues son factores que pueden influir y pueden, vamos a llamarle, no sé cómo decirte, pues posibilitar que esa situación de violencia se dé. Factores de este tipo, pues claro, estas familias que tienen problemas conyugales entre ellos y no los saben resolver positivamente, o ajenos a los críos, pues a veces ese complejo de culpa uno lo proyecta sobre el crío. Luego, familias que, como dije, los críos se distancian en el tiempo, son muchos críos a veces no deseados. Yo recuerdo hace un tiempo, trabajando con un grupo de compañeras de infantil, trabajando sobre la entrevista familiar que se hace al principio. Yo era partidario de poner una pregunta, y era sobre si el hijo era deseado o no. Pero como era muy fuerte preguntarle si era deseado o no, pues nosotros lo preguntábamos más suave. Es decir, ¿lo buscaron ustedes al crío? ¿Lo buscaron? Y luego las compañeras me preguntaban, ¿y por qué? Y yo sí le he dado mucha importancia a esto. Es decir, un crío, un hijo, una hija deseado que se busca, pues el trato es muy distinto. No estoy diciendo yo con esto que los críos que vienen a la familia sin buscarlos no sean bien tratados, ni muchísimo menos. Estoy diciendo que es un factor también de riesgo, y eso podemos tener en mente. Familias que no han buscado al crío, que ha venido y que ha sido un problema, tanto económico como la familia. Luego, padres que no saben, no comprenden al crío. No todos los críos nacen igual. Me refiero en el sentido, no todos son buenos, no todos duermen bien, no todos controlan esfínteres en su momento, no todos van bien en la escuela, no todos obedecen. Cada crío, cada persona es un mundo. Entonces hay padres que no llegan a comprender que un crío sea nervioso, que sea hiperactivo, que un crío le cueste más obedecer, que un crío tenga problemas de esfínteres y eso complique, como hablamos aquella vez aquí en este medio. Es decir, hay padres que no lo entienden. Luego, criaturas que nacen
con ciertos problemas, ya pueden nacer estigmatizados o con ciertos problemas, y a veces los padres les cuesta asumirlo. Yo recuerdo, si me lo permites, hace años, me estoy acordando ahora de un crío, yo estuve trabajando en parálisis cerebral, con críos paralíticos cerebrales. Mi clase era concretamente parálisis cerebral con inteligencia conservada. Y había un crío que era precioso como persona, porque era un crío alegre, era un crío simpático, sociable, iba en silla de ruedas, el único resto motor que le quedaba volutivo era la cabeza, los brazos un poquito, pero muy poco, los dedos no los podía controlar. Bien, es un poco el perfil que tenía el crío. Y me llamó la atención lo siguiente, fíjate, Milton, primero que te vuelcas con los críos, te vuelcas porque se lo merecen, sin lástima, lógicamente, porque el maestro no va allí a tenerles lástima, va a que aprendan, a ayudarles, a socializarlos. Pero me llamó la atención lo siguiente, todas las mañanas a este nene que tenía 9 años, lo traía el papá y la mamá en el coche, y paraban en la puerta del colegio. Y siempre se repetía la misma secuencia que te voy a contar ahora. Paraba el papá, la mamá, que no conducía, se bajaba, se iba por detrás del coche, levantaba el capó, sacaba la silla de ruedas, estaba plegada, la desplegaba, la ponía en la puerta donde estaba el crío, abría la puerta, cogía al crío, lo sentaba en la silla y entonces entraba con la silla hasta el colegio. Y así todas las mañanas. Claro, yo al principio pregunté, no conocía a los padres y tal, pues yo me imaginé, digo, pues el padre tendrá algún problemica, ¿no? Podría ser. Pero no, me comentaron que no tenía ningún problema físico, me refiero. O sea, que él podía bajarse, pero nunca ayudaba a la madre, nunca ayudaba al crío. ¿Lo maltrataba físicamente? No. ¿Lo maltrataba psíquicamente? Pues posiblemente no lo sé. Pero ¿había carencia afectiva? Sí. ¿Había carencia de trato? Sí. ¿Había carencia de recibir con respuesta a los estímulos del crío? Pues sí. Entonces, ¿esto es un maltrato? Pues según mi criterio sí. Claro. Y sin embargo era una criatura extraordinaria, en todos los sentidos. Pero el padre no asumía que su crío hubiera nacido con parálisis cerebral. Incluso a veces le exigía comportamientos que no podía, comportamientos físicos, porque él era inteligente. De hecho, luego fue al instituto. A los varios años fui a Cartagena y dio la casualidad que estuve en el instituto donde él estaba, haciendo ya la ESO. Era un crío inteligente, era un crío sociable, agradable, no sé lo que habrá sido académicamente de su vida, pero el padre no lo aceptó y él respondía de esa manera. Pues era una respuesta que, según mi criterio, pues era un maltrato afectivo que yo creo que estoy convencido que al crío le afectaba con toda seguridad. Juan, háblanos un poco de las consecuencias, no solamente de todo esto, sino quisiera que ilustraras también al televidente acerca del concepto de resiliencia, explicándonos y explicándole al televidente qué quiere decir este vocablo. Sí, pues bueno, las consecuencias las hemos podido entender o inferir de todo lo que estamos hablando. Consecuencias de estos críos que son maltratados, pues de mayores suelen reproducir los modelos a los que han estado acostumbrados. ¿Por qué? Pues porque son criaturas que no son capaces de distinguir que lo que está pasando en su casa no es normal. Ellos lo ven como normal. ¿Por qué? Porque es que se repite incesantemente, es que eso es lo normal. Entonces ellos llegan a pensar que eso es normal y de mayores se proyectan de la misma manera que se les ha tratado. Claro, son criaturas que luego, cuando se hacen adolescentes, cuando empiezan a ser mayores, tienen problemas relacionales, tienen problemas con quien quieren de alguna manera hacer pareja. Pues son criaturas que se vuelven bastante depresivos, son criaturas que tienen problemas sociales, de contacto, son criaturas que luego pues tienen reacciones incluso de adultos totalmente desproporcionadas con lo que puede pasar. ¿Qué te voy a decir? Pues uno que está en la cola y se cuela, pues si estás tú, estoy yo, no lo sé, pero me imagino, pues dirá, por favor, perdone, pero yo creo que se ha equivocado, yo estaba aquí, es una reacción normal, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Bueno, pues estas personas las ves que montan
pollo, como solemos decir, pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí, si no tiene una relación, si simplemente es que no me he dado cuenta. Bueno, quien dice ese ejemplo dice otro. En el trabajo tienen problemas con los jefes, y si son jefes, ya, bueno, apaga y vámonos. Es decir, son problemas que son críos, personas que tienen problemas de adultos, suelen ser depresivos, son gente con poca autoestima o muy baja autoestima, y por eso se defienden de esa manera, porque ven que cualquier cuestión de persona o que nos pase es una ofensa, o me persiguen, o van a por mí, o no me valoran. Es decir, todo el mundo está contra mí. Es decir, no tienen esa capacidad serena, equilibrio emocional que tenemos, bueno, que tienen la mayor parte de personas, con nuestros problemas, con nuestras carencias, con nuestros mecanismos de defensa, pero defendiéndonos de esa manera en la vida. Estas criaturas de mayores no. Y me has hablado de un concepto que para mí es importante, porque se puede pensar, todas las criaturas que nacen en un clima adverso, en este sentido, de violencia, de agresividad, de mayores van a ser agresivos, es decir, no tienen escapatoria. Pues tristemente lo normal es que sea así. Sin embargo, hay críos resilientes, es el concepto este de resiliencia. Es complicado a lo mejor de explicar o de entender, pero muy fácil de verlo en la realidad. Porque ¿quién no ha visto alguna criatura que le ha llamado la atención y ha pensado, pero ¿cómo es posible esta criatura, viniendo de donde viene, y la ves tan amable, tan educada, que se defiende? Y son estos críos resilientes. Es decir, no es que sean más inteligentes ni menos, pero tienen una capacidad mental a nivel de estructura, que son capaces de darse cuenta que ese ambiente adverso es anormal. Es decir, lo normal es el otro ambiente, es decir, el normal, el que nos respetamos, el que nos podemos enfadar, pero nos queremos, el que te puedo corregir, pero porque te quiero, que un día me puedo enfadar, pero bueno, pero eres mi hijo. Y te castigo, pero no te maltrato. Claro. Estas criaturas, y ese es el concepto, resilientes, son capaces de como si dijéramos, salir de ese pozo, y mirarlo en perspectiva, de tal manera que tienen una buena autoestima, se defienden bien ante esas situaciones, incluso buscan ambientes en donde puedan estar, es decir, o se van con la abuela, o cogen y se esfuerzan más en los estudios para de mayores no caer en esa situación, y luego se desenvuelven bien de mayores. Es decir, intentan, y lo consiguen, por eso están en este cuadro, no reproducir esas conductas negativas con sus hijos. Muy bien. Juan, para terminar con el tema, creo que bastante exhaustivamente lo hemos tratado, quisiera que el televidente supiera cómo hacer, cómo ayudar a esas víctimas del maltrato, dónde acudir por sobre todas las cosas. Bueno, pues en cuanto a ayuda, si somos capaces de distinguir o de observar que alguna criatura es maltratada, ayuda directa es muy complicado y muy difícil, a no ser que sea un pariente directo, ¿verdad? Desde fuera es muy complicado. Sin embargo, yo quisiera, porque es importante y serio, me he traído la Ley Orgánica 1/96 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor. Esto está en el BOE, lo digo porque si alguien lo quiere mirar, está en el BOE del 17/1 del 96, y en el artículo 13.1, que es sobre las obligaciones de los ciudadanos y deberes de reserva, lo voy a leer textualmente. Dice: toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise. Es decir, que si nos coge, nos pilla, estamos en el mismo momento, debemos de auxiliar. Y si no, pues tenemos que, siendo muy conscientes, porque claro, no se puede levantar falso testimonio, y hay varias formas. Pues uno puede ser ir al juzgado, ya se sabe, si se va al juzgado hay que identificarse. Luego hay otras formas, como puede ser, aquí en Murcia antes era el ISOR, ahora es el IMAS, que es el Instituto Murciano de Acción Social, está en Murcia, uno se puede dirigir por teléfono,
o también incluso a los servicios sociales que tienen todos los ayuntamientos. Y uno puede dar parte y puede decir lo que ha visto, lo que presume, o es decir, no porque yo vea una criaturica sucia, por eso voy a denunciar a los padres, está claro. Es decir, yo tengo que tener elementos de juicio para no levantar un falso testimonio. Pero luego he visto que en Murcia hay una asociación, la asociación es AMAIN, es Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada. Yo he llamado por teléfono sabiendo que iba a venir a dar sus datos. Concretamente esta asociación AMAIN está en Puerta Nueva 22, Entresuelo, Puerta 5, 30.008, Murcia. Y el teléfono es 968 20 11 87. ¿Por qué doy esta referencia? Porque aquí, si uno va a esta asociación, en un caso que lo ve clarísimo y por cualquier motivo entiende que no quiere identificarse o tal, no sería menester, porque esta asociación toma nota, esta asociación, claro, necesita los datos del sitio, dónde está, quién es, y esta asociación ya se encarga de ir a los servicios sociales y de dar parte de que esa situación se está produciendo de maltrato. Pero es obligación, no ya por ley, como yo he leído, sino moral, y de cualquier persona que tenga, que se digne, ¿no?, de si nos encontramos en una situación de violencia, intervenir en el momento si es menester, y si no, y tenemos constancia, tenemos que dar parte. Luego, sabes tú, como los que nos están escuchando y viendo, que hay profesionales que es nuestra obligación. Es decir, nosotros en la escuela, si somos conscientes y vemos malos tratos, tenemos la obligación, y lo hacemos, de dar parte. Otra profesión, como puede ser el médico, los médicos, además es su obligación. Es decir, si algún crío va con magulladuras, con quemaduras, con, bueno, algunas veces dicen es que se ha caído, se ha roto una, vale, pero es que si se ha caído y está cada 2 meses que se cae, los médicos tienen la obligación de dar parte. Es decir, estos profesionales tienen la obligación, como si un policía lo viera por la calle. Entonces, hay profesiones que es nuestra obligación, pero también como ciudadanos es obligación de intervenir o de dar parte si fuera necesario, porque es en beneficio de ¿qué? Pues de una persona, de una criatura, de su equilibrio emocional, y a veces pues tenemos ese miedo, ese temor social, pero cuando uno es consciente y es flagrante, es obligación moral de dar parte. Muy bien, te agradecemos muchísimo una vez más tu gran actuación en nuestro programa. Dentro de 15 días volveremos con otro tema también muy, pero muy interesante para los televidentes. Se lo dejamos con signo de interrogación, pero les adelanto que será un tema realmente muy, pero muy interesante. En cuanto a este tremendo flagelo del maltrato, aquí en España es un granito de arena en un desierto. Ustedes saben perfectamente bien que en África, en el cono suramericano, en Centroamérica, realmente es un flagelo increíble el que ataca a los niños por parte de sus adultos. Ojalá el mundo cambie y la violencia se termine, porque la violencia en ningún momento lleva a ninguna parte. Nada más, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros, y como siempre les decimos, si nuestro programa les agradó, dentro de 7 días y 7 noches nos volvemos a encontrar aquí, Dios mediante, en esta misma casa. Hasta entonces.